Hace mucho, existió una pequeña niña que había sido asesinada de una forma horrible por parte de sus padres, en su propia casa. Por largo tiempo la policía intentó capturar a estos, pero nunca llegaron a realizarlo, ya que ellos se habían suicidado en una casa abandonada. Resultó que estos eran seguidores satánicos y que habían hecho un ritual con su propia hija y con ellos también donde ofrecían su propia vida. Nunca averiguaron cuál fue el motivo. Pasaron años desde lo ocurrido. La casa donde ocurrió todo esto fue subastado y ya tenía nuevos ocupantes. Los nuevos propietarios eran una familia compuesta por dos padres y su hijo. Ellos no conocían del pasado de esa propiedad, les daba igual, habían comprado la casa a un buen precio y solo importaba eso. Llevaban ya 3 semanas viviendo en la propiedad, y los padres empezaron a notar que su hijo susurraba por las noches, como si estuviera hablando con alguien. Los padres no le dieron tanta importancia la primera vez, ya que creían que eran cosas que los niños hacían usualmente, y no había nada de qué preocuparse. Pero, el niño no paraba, y cada noche era más evidente que su hijo realmente hablaba con alguien más, alguien a quien ellos no podían ver. Una noche, volvieron a ver a su hijo conversar solo, y preocupados. Deciden hablar con su hijo en ese mismo momento, le preguntaron con quién hablaba, y al hacerlo, el niño les respondió sin ningún remordimiento diciendo, que era su amiga, que se llamaba Laura, y que la había visto llorando debajo de un árbol en el patio al cual se le acercó, y la consoló. Ella le había contado que sus padres, la habían abandonado hace mucho tiempo dejándola sola y muy triste. Los padres al escuchar esto se quedaron muy asustados, ya que su hijo estaba hablando con un espectro, un fantasma al que, el único que podía ver, era su hijo y nadie más. En ese momento no pudieron hacer nada, no quisieron asustar a su hijo diciéndole la verdad, lo dejaron continuar. El ambiente en casa estaba cambiando, se podía sentir un ambiente estresante por parte de los padres, por la preocupación hacia su hijo, ya que este continuaba su hábito. El padre investigando de la propiedad se enteró que en esta había ocurrido un asesinato de una niña por sus propios padres. El hombre quedó sorprendido, y pensó inmediatamente que esa identidad con la que hablaba su hijo, se trataba de esta niña. Contando lo que se había enterado, él y su esposa deciden, por consejos de amigos, comunicarse con ella a través de una ouija. Esperaron a que anocheciera, y en su habitación sin compañía de su hijo, encendieron las velas y pusieron la ouija en el centro y empezaron a jugar. Preguntando quién eres, ¿por qué estás aquí? ¿Puedes irte? Los dos padres empezaron a comunicarse con la niña, pero no obtenían una respuesta. Llevaban más de media hora intentando comunicarse sin resultado, hasta que de repente una cosa detrás de ellos se movió y cayó apagando las velas. Ambos rápidamente corrieron asustados hacia la puerta de su habitación, intentando salir, pero este estaba cerrado y no podía abrirse. Los padres golpeaban la puerta, llamaban a su hijo, pero este no podía escucharlos ya que estaba totalmente dormido, en otra habitación. De repente, detrás de ellos se empezó a escuchar unos llantos, y los padres con mucho miedo se voltearon y vieron a una niña, que vestía una ropa desgarrada blanca, y tenía las manos en la cara tapando todo su rostro. Los padres se quedaron paralizados, no podía moverse, la niña se acercaba más, y más a ellos, con unos llantos muy fuertes. Hasta que llegó a ellos, y paró de llorar, bajó las manos del rostro, y les dijo: «Ustedes me hicieron esto, ahora yo les haré lo mismo». Al día siguiente la hermana de la madre del niño, vendría muy temprano a visitarla, encontrándose con lo peor.
El niño se había despertado, no se había enterado de nada, sus padres habían muerto, la policía rodeaba la casa, la hermana se llevó al niño para que no viera nada, los cadáveres de sus padres estaban totalmente pálidos y con los ojos volteados, el detective asignado a este caso era el mismo del caso de la niña hace mucho, y al enterarse por parte de la hermana de la madre que esta familia estaba experimentando actividad paranormal por parte de un fantasma de una niña, quedó sorprendido, no podía creerlo, era mucha coincidencia, empezó a creer que esta casa estaba embrujada por su pasado, pero él no le dio mucha importancia ya que no era creyente de estas cosas. La casa nunca más fue habitada por nadie. El niño quedó triste por la pérdida de sus padres, él ahora vivía con la hermana de su madre, pero esto no lo consolaba, lo único que lo consolaba era su mejor amiga que nunca se había ido, Laura. Resulta que quien sea que nombre en las noches el nombre de Laura, ella vendrá y te dará su compañía sin importar qué.